Compañeros maestros, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, 6 de febrero del 2025. Y el día de hoy estamos dando la última lectura asociada de la subárea 1.2, que son normativas de la nueva escuela mexicana y donde vamos a trabajar algunos de los aspectos que están relacionados con las funciones, las tareas básicas de los agentes educativos en esta nueva escuela mexicana. Vamos a dar inicio. Me presento nuevamente con ustedes. Soy el maestro Serafín de Jesús Rodríguez García. Voy a estar trabajando el día de hoy con ustedes esta sesión. Y la lectura asociada que vamos a trabajar el día de hoy es la de Reconociendo nuestro contexto de la serie de los cuadernillos de Mejor Edu, que como ustedes saben son el fundamento de todo el trabajo de la nueva escuela mexicana actualmente. Doy inicio entonces a la presentación para que podamos comenzar a trabajar. Bien. Los cuadernillos de Mejor Edu son una serie de cuadernillos que contienen algunos de los aspectos más relevantes o los aspectos más relevantes de lo que comprende este cambio de paradigma en la educación, que es la nueva escuela mexicana, que parte ahora de de un diferente enfoque desde las pedagogías del sur, desde la escuela de Frankfurt también, y donde este paradigma socioeducativo involucra el trabajo de los actores educativos desde un punto de vista un poco diferente a lo que se ha venido trabajando anteriormente. Por supuesto, no todo se tira por la borda, sino que hay muchas cosas que nosotros ya hemos aprendido a trabajar dentro de, pues, el trabajo cotidiano con nuestros alumnos, con nuestros jóvenes, pero obviamente hay ahora un enfoque un poco diferente que vamos a ir trabajando. Damos inicio a este tema que es reconociendo nuestro contexto, que es parte fundamental del cambio de este paradigma. Quiero iniciar con esto que viene planteado en el inicio del cuadernillo donde nos explica que en este nuevo plan de estudios que está organizado por fases, se encuentran contenidas las aspiraciones y las finalidades educativas. Esto es importante porque finalmente es ahí donde se concibe el perfil de egreso del alumno y el qué es lo que pretende el Estado actualmente que nuestros alumnos aprendan y que nosotros enseñemos a través de una forma diferente de trabajo. Es un cambio de paradigma, dice aquí, es una nueva forma de concebir y desarrollar el currículo nacional y el cambio más importante radica en el hecho de que ahora, en lugar de que sea pues un contenido nacional inamovible, como aquí lo plantea, que sea un contenido vivo, un contenido donde el docente pueda enriquecer a través de su experiencia, a través, obviamente, de un proceso de contextualización, de codiseño, estos saberes que tienen que estar involucrados con todos los contextos, desde el social, cultural, lingüístico, geográfico, pero sobre todo deben ser tratados desde un aprendizaje situado, es decir, desde la cercanía de lo que el alumno vive de manera cotidiana. Este plan obviamente es un plan, como dice ahí, un plan vivo que pretende que los docentes e incluso los estudiantes puedan enriquecer cuando lo tengan en sus manos. Esto es lo primero que viene en el cuadernillo de Mejor Edu y hay que comprenderlo de manera muy clara. En esta imagen podemos apreciar el esquema de lo que es la concreción curricular. Cuando nosotros hablamos de la concreción curricular, hablamos de que hay un plan nacional que va a estar contenido en los planes de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, que viene desde el 2022. Recuerden que desde el 2022 se comenzaron a elaborar estos planes y programas de estudio y obviamente han sufrido una cierta evolución desde el 2010, desde el 2022 a la fecha, pero fundamentalmente están contenidos o subdivididos en diferentes programas. Estos programas se les llama programas sintéticos que están dentro de toda la educación básica, desde lo que es educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. La fase 2 que es educación inicial, la fase 3 que es educación preescolar,
la fase 4 que es primero, segundo y tercero de primaria, la fase 5 que es cuarto, quinto y sexto de primaria, y la fase 6 que es finalmente la educación secundaria. Lo que es el plan de estudio y los programas sintéticos están elaborados por la Autoridad Educativa Federal y son de observancia nacional. No se les puede quitar nada. Podemos agregar, pero no le podemos quitar nada. Es decir, los docentes estamos obligados por ley a trabajar todos los contenidos y todos los procesos de desarrollo del aprendizaje que se marcan en estos programas sintéticos contenidos en el plan de estudios. Pasamos a un siguiente proceso de concreción curricular. El primer, perdón, al siguiente participante activo de este proceso de concreción curricular, que son los colectivos docentes. A los colectivos docentes les corresponde trabajar lo que se conoce como el programa analítico. El programa analítico parte de algo concreto, parte del programa sintético, pero los colectivos docentes van a hacer todo un proceso muy interesante que si se lleva a cabo de manera adecuada puede dar buenos resultados y a través de ese proceso que vamos a comenzar a analizar el día de hoy, van a crear ahora lo que se llama un programa analítico. Este programa analítico es un programa, pues a nivel escuela, ¿sí? Es un programa general. Y de ese programa analítico, finalmente, el último participante de este proceso de concreción curricular ya es el docente de grupo, el docente individual que va a poner en práctica este programa analítico para cristalizarlo en lo que sería la planeación didáctica, que también tiene sus características propias, pues en este nuevo paradigma de la nueva escuela mexicana. Podemos decir también dentro de este marco de la concreción curricular, que la propuesta pedagógica es una propuesta que pone en juego o pretende poner en juego la capacidad de agencia y de autonomía profesional. Si el docente no pone en juego este bagaje cultural, pedagógico, si no pone en juego su autonomía profesional, pues es muy difícil, es muy, muy difícil que se logre dar un programa analítico adecuado y por supuesto que logre cristalizarse en una planeación didáctica que obviamente ya es donde el docente aterriza desde el plan de estudio, el programa sintético, el programa analítico elaborado por el colectivo docente y ahora él lo pone en juego en una planeación didáctica que se va a contextualizar a su grupo, a su alumno, a su escuela, a su comunidad. Las características que se dan dentro de este proceso de construcción, ahora hablemos un poquito de la planeación didáctica. Ya entendimos que es un proceso que va de lo general a lo particular, ¿no? Es un proceso que poco a poco va avanzando en la definición precisa de todo lo que debe abarcar el proceso enseñanza-aprendizaje, ahora ya llevado a la práctica y esta planeación didáctica, esta construcción de este proceso de construcción, tiene algunas características. En primer lugar, es un proceso contextualizado. ¿Por qué decimos que es un proceso contextualizado? Porque debe estar enfocado a los tiempos y las condiciones de cada una de las escuelas. No va a existir una escuela igual a otra. Todas las escuelas tienen diferentes características y, e incluso se habla de que este proceso puede variar dentro de la misma escuela, dependiendo del colectivo docente que lo trabaje. Aquí es importante decir que en el proceso contextualizado eh, va a tener una diferencia. Este proceso contextualizado va a lograr que su alcance, contenido y grado de avance sea distinto. En cada caso, en cada escuela, en cada grupo, va a ser diferente porque el contexto es también diferente. Otra de las características más importantes es que es un proceso dialógico. Está basado en el diálogo y se trabaja en colectividad. Y la colectividad es algo fundamental porque este diálogo continuo, este diálogo que se debe establecer dentro de la comunidad escolar, va a permitir ahora, ¿qué cosa? Construir acuerdos. Este diálogo debe llegar a un acuerdo. Si es un diálogo simplemente pues basado en que cada quien opina lo que le parece correcto, pero no se llega a un acuerdo, es un proceso dialógico estéril.
deben llegarse a acuerdos concretos para poder avanzar en el proceso de construcción de esta planeación didáctica que viene ya como última fase del proceso de construcción. Otra de las cuestiones interesantes también es que no solamente se trabaja, digamos, al inicio del ciclo escolar. Nosotros podemos creer que al inicio del ciclo escolar nos sentamos como colectivo docente, analizamos el programa de estudios, analizamos nuestros planes en las fases correspondientes y de ahí construimos nuestro programa sintético. Y ya pudiera ser que alguien piense que eso pues ya es lo que vamos a seguir todo el año, y eso no es cierto. La construcción de este programa analítico y del, por supuesto, de la planeación didáctica es algo que está en constante cambio. Implica un proceso de trabajo continuo, de una revaloración constante, de una reelaboración de metas y debe irse enriqueciendo a partir de que de las reflexiones y las necesidades del colectivo docente. Y no solamente del colectivo docente, también pueden intervenir, como les decía al inicio, otros actores educativos como las autoridades, los alumnos, los mismos padres de familia o incluso gente de la comunidad escolar que puede influir o dar información sobre el alcance, las limitaciones y el horizonte que vamos a establecer para ir reorientando este programa analítico y esta construcción de las planeaciones didácticas a lo largo de todo el ciclo escolar. Por supuesto, otra característica es que esta construcción es irrepetible. No va a ser la misma en un momento determinado u otro, ni siquiera entre un grado u otro, ni entre un ciclo escolar o el que sigue. Esto es algo que se debe ir enriqueciendo constantemente y además no hay un formato como tal. Como ya lo hemos visto en otras ocasiones, el formato o los formatos dentro de la nueva escuela mexicana no están prohibidos, pero tampoco están estandarizados. Es importante ahí el que los colectivos docentes y el docente en particular pongan en juego su autonomía profesional, su conocimiento, para crear los formatos que le permitan de manera más adecuada trabajar lo que ellos quieren, lo que ellos han establecido como metas, como objetivos o el horizonte educativo que hayan establecido. Esto es definitivo. El trabajo y la experiencia del colectivo docente va a ser el que va a construir los caminos y obviamente las estrategias para su conformación. Esto es muy importante. Las estrategias, porque las estrategias pueden variar. Puede ser que yo ya haya hecho mi plan analítico, pero al momento de trabajar una estrategia, esta estrategia puede cambiar. Maestra Jacinta, ¿qué es una estrategia? ¿Usted qué entiende por estrategia educativa? ¿Ha usted trabajado seguramente ya en algún momento, algunas estrategias? ¿Qué es una estrategia educativa? Maestra Jacinta, traten de tener sus micros, pues ahí, listos, porque les voy a ir haciendo algunas preguntas para ver si no se me están durmiendo. Maestra Jacinta, ¿nos podría contestar? Ok. Maestra Nancy Aileen, ¿me hace favor de contestarme qué es una estrategia educativa? Acuérdense que todos tenemos que participar. Esto es un proceso de construcción, colectiva, ¿no? Es un método o una estrategia o un recurso, perdón, ¿Es un método o un recurso? Ok. que se ¿Alguien más que utiliza nos quiera? Sí, para enseñar a los alumnos. que se utiliza. Por ejemplo, dígame usted una estrategia. Por ejemplo, una ilustración, cuando Ok. utilizamos estrategias con ilustraciones, organizadores gráficos, Organizadores gráficos. ¿Qué otras sí, estrategias podemos utilizar? cuadros Cuadros sinópticos, sinópticos, resúmenes, preguntas, cuestionarios, ¿no? Esas son sí. estrategias. Claro que sí, Maestra, muchas gracias. Entonces, este empleo de este tipo de estrategias, pues obviamente nos van a permitir lograr nuestros objetivos, pero no son las mismas estrategias que yo puedo utilizar a las que utiliza otro maestro. Entonces, eso es lo que le da su condición de ser irrepetible. No solamente el hecho de que esté en un formato
individualizado, particularizado, sino que las estrategias, los caminos o los métodos que yo voy a utilizar para enseñar también son variables. Correcto. Entonces, esas son las características que se tienen que cuidar en la construcción de la planeación didáctica y en este proceso de construcción de todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje en la nueva escuela mexicana. Obviamente, tenemos que darle un cierto orden a este proceso. No puede ser un proceso como que desordenado, como que aleatorio. Entonces, ¿qué nos proponen desde Mejoredo en los cuadernillos? Que para la construcción del programa analítico, nosotros establezcamos tres planos de trabajo que nos van a permitir elaborar un programa analítico, que son, en primer lugar, el contexto socioeducativo. Bueno, le vamos a pedir para que descanse tantito de mi voz. ¿Quién nos hace favor de leer esto? Adelante, voluntariamente. Lo apoyo, maestro. Adelante. Planos para elaborar el programa analítico. En este fascículo nos enfocaremos en el análisis del contexto socioeducativo como primer plano del proceso de construcción del programa analítico. Y aquí están los tres aspectos. Análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Consiste en reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela, lectura de la realidad, con objeto de identificar situaciones o problemas que sirven como punto de partida para contextualizar y codiseñar contenidos. Este es el análisis del contexto de la escuela donde vamos a desarrollar nuestro plan analítico. Después, la contextualización. Hasta ahí, maestro. ¿Alguien, Sí, alguien más? maestro. Ahora, el siguiente plano. Muy bien, maestro. Maestra Chelita. El siguiente plano, ¿cuál es? La contextualización es el trabajo con los contenidos y procesos de aprendizaje de los programas sintéticos en sus distintas fases, a partir de situaciones o problemas identificados en el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Ok, muy bien. Entonces, estos planos, compañeros, son los que la nueva escuela mexicana propone que trabajemos, ¿no? ¿Cómo se van a dar, cómo se va a dar este proceso de estos tres planos? ¿Va a ser este al mismo tiempo? ¿Es uno después que otro? En realidad el esquema no nos lo plantea así. O sea, el esquema dice, estos son los tres planos y entre los tres nos van a dar como resultado nuestro programa analítico, ¿sale? Pero es posible que en el desarrollo de estos tres planos haya ciertas confusiones temporales. No, no necesariamente voy a empezar por uno por otro, pero sí establece de manera general que las orientaciones que se dan, pues no son un manual a seguir, no es algo que tenga que seguirse de manera esquemática, sino que también, pues los colectivos docentes tienen que trabajar, ir viendo sus posibilidades. Es posible que pues vayan haciendo equipos de trabajo, alguien revisa el contexto, alguien revisa otro tipo de elementos, pero sí marca de manera muy clara algo. Tienen que empezar con el reconocimiento del contexto socioeducativo de la escuela. Ese va a ser nuestro punto de partida. Y en este proceso de reconocimiento del contexto socioeducativo de la escuela, van a ir dándose casi a la par en algunos momentos algunas partes del codiseño de contenidos y contextualización. Si quisiéramos ser esquemáticos, yo qué les diría, contexto socioeducativo, contextualización y finalmente el codiseño de contenidos. ¿Por qué? Porque para llegar al codiseño de contenidos debo tener ya un conocimiento más amplio de estos dos puntos. Pero en realidad estamos codiseñando desde el codiseño comienza desde que estamos trabajando nuestro contexto, ya estamos en el inicio de nuestro codiseño de contenidos, ¿no? Entonces, ténganlo muy presente, estos son los tres planos que nos van a permitir elaborar el programa analítico. Ahora, vamos a ver un videito muy sencillito, muy pequeño, de qué es el programa analítico y después le voy a preguntar a alguno de ustedes qué entendió de este video. Dice aquí el programa analítico es la base del proceso de contextualización y codiseño, el cual es el eje rector de la nueva escuela mexicana. Programa analítico.
La nueva escuela mexicana plantea un cambio de paradigma respecto a otros proyectos educativos. Hay diferencias sustanciales en varios aspectos. Aquí recuperamos lo relativo a la manera de construir el currículo. En otros proyectos educativos, la formación se sustentaba prioritariamente en un currículo nacional, único, homogéneo y con contenidos fragmentados, donde las y los maestros se concebían como sus instrumentadores. En la actual propuesta educativa hay un currículum vivo que deja atrás la fragmentación del conocimiento y se plantean programas sintéticos organizados por campos formativos que presentan los contenidos nacionales, pero estos son incompletos e inacabados y requieren de un trabajo que llamamos codiseño, que llevan a cabo las y los maestros donde en colectivo contextualizan los contenidos, lo que significa tomar en cuenta las características del entorno y la realidad de las y los estudiantes. Recuperan problemáticas específicas, temas y asuntos comunitarios del contexto escolar para integrar, a partir de los contenidos que se requieran de los diferentes campos formativos y de los ejes articuladores, su propio nuevo programa, el programa analítico. Esto permite que cada escuela construya en colectivo su propio programa de estudios, es decir, su programa analítico, a partir de las necesidades de sus estudiantes y del contexto en que se ubican. Muy bien. Entonces, maestra Marta, ¿qué entendió usted de este video? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Ay, lo que le entendió, lo que me llamó la atención del plan del codiseño, pues es que se va armando de manera sistemática con todos los maestros de cada uno de los grupos de acuerdo a las necesidades de los niños y de acuerdo al contexto de la comunidad. Claro, claro, muy bien. Es la maestra Maggie, ¿verdad? Sí, maestro, es que no Sí. sé por qué me Ah, salió Marta. dije, dije, la maestra Marta, ya le cambió la voz a la maestra Marta. Sí, muy bien. Gracias, maestra Maggie. Claro, o sea, fíjense la gran diferencia que establece la nueva escuela mexicana en el sentido de que los contenidos, pues antes estaban como por materias, ¿no? O asignaturas. Ahora se llaman disciplinas, pero están contenidas en un campo formativo que de entrada está obligado a trabajar de manera conjunta en la construcción de proyectos. Entonces, ese es un cambio que nos ha costado mucho a los maestros y que hasta la fecha todavía vemos muchos que seguimos con dudas, que seguimos sin poder instrumentar proyectos como de manera más vinculada, más articulada con las disciplinas que nos corresponden o con las disciplinas de otros campos formativos, porque recuerden que los proyectos pueden ser este, dentro del mismo campo formativo o con otros campos formativos o incluso de la escuela. Bien, en este cuadernillo de Mejor Edu, compañeros, nos vamos a enfocar en el plano uno, reconociendo nuestro contexto. Lo que son los otros dos planos se abordan en otros cuadernillos que se van a ver posteriormente. Entonces, enfoquémonos, recuerden, estamos viendo la construcción del plan analítico y dentro de la construcción del plan analítico hay tres planos y vamos a ver hoy solamente el plano uno que es reconociendo nuestro contexto. ¿Cómo vamos a reconocer nuestro contexto? Nos explica aquí el cuadernillo que en primer lugar debemos partir de un análisis del contexto socioeducativo. Si nosotros no partimos de este contexto socioeducativo, que es el que vive cotidianamente el alumno, el docente, no va a ser posible darle sentido y significado. Si este contexto socioeducativo no se involucra con lo que ya viene en el programa sintético, no le va a poder dar significado. Y obviamente, cuando analizamos este contexto socioeducativo, vamos a permitir tener un horizonte de acción. ¿Hacia dónde queremos navegar? ¿Hacia dónde queremos que este conocimiento ahora se transforme en un conocimiento en la práctica que nos permita transformar, ¿qué cosa? Las condiciones socioeducativas de nuestras escuelas, de nuestros alumnos.
Claro, dentro de nuestro ámbito de acción. O sea, esa es otra de las cuestiones interesantes que marca ahora la nueva escuela mexicana o este paradigma, que pues es prácticamente el paradigma sociocultural de Vygotsky. Vygotsky está muy involucrado en este diseño del paradigma de la nueva escuela mexicana, es decir, no solamente conocer, sino también conocer para ejercer ese conocimiento en la transformación de la realidad. Y ese contexto socioeducativo va a partir de algo concreto. ¿De qué? De la lectura de la realidad. Si no hay una lectura de la realidad adecuada, no podemos nosotros hablar de que sea un contexto socioeducativo adecuado. Maestro Gerardo, ¿nos puede leer qué dice aquí sobre la lectura de la realidad, por favor? La posibilidad de realizar este ejercicio de manera colectiva y sistemática en el marco de la construcción del programa analítico puede contribuir a enriquecer la mirada sobre la manera como entendemos y analizamos las distintas condiciones sociales y educativas en las que se desarrolla el quehacer pedagógico y a orientar el trabajo escolar hacia propósitos comunes. Muy bien. Maestro, ¿qué es entonces la lectura de la realidad? Dígamelo ahora en buen cristiano. Bueno, la lectura de la realidad tiene que ver, yo la entiendo así, como la forma en la que nosotros visualizamos todas las cuestiones, a lo mejor pueden ser positivas y negativas de la escuela o de la misma comunidad que influyen dentro del plantel educativo. Por tanto, a través de ese análisis o de esa reflexión que nosotros hagamos de la realidad en la que nosotros nos movemos, nos va a permitir precisamente ir haciendo el mentado codiseño. Y de esta manera, los contenidos, los campos formativos y los ejes van a jugar un papel muy importante que de tal manera nos permita no solamente trabajar con mi campo, sino además hacer la parte interdisciplinaria para que de esa manera se pueda ir desarrollando, en este caso, un proyecto. Muy bien. Así es, en efecto, y algo muy importante, debe haber propósitos comunes. Después de toda la lectura de la realidad, ¿qué debe ser o qué debemos tener como resultado? Propósitos comunes, porque hemos identificado la problematización, que es ya la siguiente parte. Una vez que ya leímos la realidad, que ya la analizamos, que ya la reflexionamos en colectivo, de manera sistemática, ahora llegamos a la problematización. ¿Qué problemas hay en nuestro contexto? Y esa problematización nos va a permitir cuestionar, ampliar, profundizar, replantear lo que sabemos y pensamos sobre nuestro entorno, desde el local, el nacional o el global. Esto es, digamos, como de manera general una explicación así muy sucinta de lo que tendría que ser el reconocimiento de nuestro contexto. Y nos vamos entonces ahora a el meollo del asunto, la lectura de la realidad. Porque miren, el sentido y significado se lo damos desde el momento que vamos a establecer un horizonte de acción para darle sentido y significado desde nuestro contexto. Ahora, el trabajo comienza en dónde? En la lectura de la realidad. Y la lectura de la realidad se debe dar de cierta forma. Primero, debe ser un ejercicio participativo de la comunidad escolar. Es decir, no se trata de que el director se siente y lo diseñe o lo haga, o ponga al coordinador, o agarre a sus tres compañeros que son los más inteligentes o con los que mejor se lleva y le diga, pues vamos a hacer nuestro contexto socioeducativo. No, debe ser un ejercicio participativo, perdón, de la comunidad escolar. No solo los docentes, sino también otros actores como gente de la comunidad, padres, autoridades, y pues incluso los mismos alumnos que también pueden participar. Interesante esto, la lectura de la realidad que hace cada colectivo docente es distinta. Cada escuela se ubica en un entorno singular y cada colectivo es único. Insisto nuevamente, puede ser que incluso un colectivo dentro de una misma escuela, si formas dos colectivos, cada colectivo va a tener una lectura de la realidad diferente. No hay, pero eso no significa que uno sea mejor que otro, sino que son solamente distintos. Si ambos tienen una buena lectura de la realidad,
van a ser pertinentes, van a ser viables, van a ser importantes y factibles de ponerse en práctica. ¿Qué otra situación aquí en la lectura de la realidad hay que entender también? Hay que recabar información. Esta lectura de la realidad no se puede dar como le hizo Jacques Audiard ahora con la película de Emilia Pérez, que dijo, no, pues yo ya sabía más o menos cómo era México, y entonces pues hice una película con lo que yo sabía o me imaginaba que era México, ¿no? Esa es una tontería. Es algo similar, nosotros no podemos sentarnos a hacer un contexto socioeducativo sin haber recabado información. Este recabar información debe ser del contexto, debe ser de la escuela, de la misma comunidad escolar y deben usarse diversas fuentes. Vamos a ver más adelante qué tipo de fuentes podemos utilizar para recabar esta información que debe ser relevante. Estos insumos que vamos a utilizar deben ser significativos. Y cuando hablamos que deben ser significativos, hablamos de que deben ser los insumos que estén a la mano y que sean palpables. No solamente basarnos en estadísticas, no podemos hacer un contexto socioeducativo solo con la computadora y buscando probablemente en la página del gobierno del estado o de INEGI o de el Banco Mundial o de cualquier otra página que brinde información de estadística importante, datos de nuestro contexto o de nuestra localidad. Eso es bueno, eso también es correcto. Pero fundamentalmente lo más importante es que estos insumos sean significativos y esos insumos significativos solo se pueden tomar de la realidad concreta, no de estadísticas frías, duras, que pues en muchas ocasiones tampoco reflejan de manera completa nuestra realidad. Otra situación que debemos tener presente en esta lectura de la realidad es que nosotros vamos a decidir como colectivos su estructura, su contenido, su extensión. Nuestro programa analítico puede ser tan extenso como queramos, puede ser tan abarcador como queramos, o puede tener una estructura diferente a otra que haga otro colectivo docente. Eso es definitivo. Pero hay que tener cuidado en que el colectivo docente elija bien y de quién es fundamentalmente o a quién le corresponde esa responsabilidad, pues al director de la escuela. De decir, bueno, miren, ya le aumentaron a nuestro programa analítico 20 contenidos más, no vamos a alcanzar a abarcarlos. O no vamos a poder abordar este contenido porque no entra dentro de nuestra capacidad o dentro de nuestra posibilidad profesional abarcar un tema que involucra el trabajo en un contexto en el cual no tenemos nosotros influencia. Entonces, es importante esto. Decidimos, claro, la estructura, contenido y extensión, pero debe ser una estructura, contenido y extensión adecuada para poder llevarse a cabo. Además de ello, vamos a definir las situaciones que sean relevantes y significativas, porque cuando nos ponemos a elaborar el contexto socioeducativo nos encontramos una infinidad de situaciones, una infinidad de problemas, sobre todo en escuelas marginadas, sobre todo en escuelas donde pues los recursos, no solo humanos, sino económicos y de todo tipo, pues son muy escasos. Pero tenemos que definir cuáles de esas situaciones van a ser relevantes, significativas para poder llevarlas a la práctica. No podemos ponernos nosotros a hacer total y absolutamente todas las problemáticas que nos encontremos. Tenemos que ser muy capaces de entender cuáles van a ser relevantes y significativas y esas exclusivamente ponerlas en juego. Y finalmente, lo que les comentaba al inicio, esto de la lectura de la realidad no se hace solo al inicio del ciclo escolar. La lectura de la realidad se va haciendo de manera permanente, de manera constante. Vamos a ir recabando nueva información. Terminamos el primer trimestre, ya tenemos las calificaciones de nuestros alumnos. Ahora hay que tomar decisiones. Vamos a ver qué alumnos están en rezago, qué otras acciones podemos instrumentar ahora, si vamos a trabajar con otro formato, si el formato no nos está dando resultado, etcétera. Entonces, debe irse actualizando cada vez que esto sea necesario. Bien, ahora la pregunta del millón. ¿Cómo vamos a reconocer estas condiciones educativas? ¿Cómo sabemos dónde están las condiciones socioeducativas? Bueno, el cuadernillo de Mejor Edu recomienda
que se haga a partir de preguntas. Y estas preguntas nos van a permitir identificar, nos van a permitir compartir lo que lo que se sabe sobre esas problemáticas. Entonces, ¿qué tan profundas pueden ser esas preguntas? ¿Qué tan pertinentes? ¿Qué tan viables? Pues varían de un colectivo docente a otro. Y no significa de ningún modo que un colectivo sea mejor que otro. Probablemente uno es más atinado que otro, pero de cualquier modo, esa construcción del contexto socioeducativo de, de la escuela pues va a ser a las posibilidades de ese colectivo docente y tan acertado como el colectivo docente sea, qué tan autónomo sea, qué tanto conocimiento tenga de la realidad o incluso cuánto se haya esforzado, porque es una realidad que todos sabemos, pues que no todos los maestros o no todos los colectivos docentes pues tienen o empeñan la misma energía o el mismo empuje para crear su contexto socioeducativo. Finalmente, son también las condiciones mismas en que se desarrolla este proceso de construcción del programa analítico en este primer plano, que es el reconocimiento del contexto. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes que traen, pues obviamente ahí la trampita, ¿no? O sea, ¿qué clase de actores educativos pueden participar en la construcción de estas preguntas? A ver, pregunto, maestra, a ver, aquí veo quién me aparece primero. Maestra Matilde, en el primer dibujito, ¿a qué actor educativo cree usted que se refiere? Maestra Matilde, abra su micro. Traten de tener su micro ahí a la orden, compañeros. Maestra Jacinta, Si quiere yo, maestro, a ver si le atino. adelante, maestra. Por el dibujito creo que se refiere a la familia. La familia, claro. ¿Y qué preguntas puede hacer la familia? ¿O podemos hacer sobre las familias? El- lo que me puso acá y lo leo o me pregunta. Así es. Pues cómo están conformadas las familias, qué vínculos hemos establecido con ellas, cuál es su lugar de origen, qué lenguas hablan, cómo se involucran en la formación escolar de sus hijos. Y a lo mejor yo le completaría ahí si son familias integradas o el niño solo vive con mamá y papá. No sé, hay muchas preguntas que pudieran. Claro, o sea, no son solo esas preguntas, esas son como de muestra. Pero les decía yo, ¿qué tan profundamente vamos a analizar el contexto socioeducativo? Depende de los intereses del colectivo docente y hasta qué punto nosotros nos vamos a involucrar con el tratamiento de este actor educativo que son las familias. Muy bien, ¿quién más? ¿Alguien más que nos diga del siguiente? A ver, maestra Rosario, ¿sí puede abrir su micro, maestra Rosario? Sí, maestro, buenas Sí. noches. Hola, buenas noches, maestra. ¿Qué actor educativo cree usted que es No, la segunda imagen? yo, Bueno, bueno, los alumnos. los alumnos. Muy bien. Los alumnos, ¿Qué ¿sí me preguntas escucha? podemos Sí. hacernos sobre los alumnos? Sobre los alumnos, podría ser, bueno, mm, Ahí están las preguntitas en la de pantalla. los alumnos. Sí. Ya. ¿Qué saben y qué desean saber? ¿Cómo es el entorno donde viven? ¿Qué hacen antes y después de acudir a la escuela? ¿Cuáles son sus intereses y preocupaciones? ¿Qué tipo de actividades, estrategias o proyectos de aprendizaje les ha generado mayor interés? ¿Cómo son las relaciones entre ellos y ellas? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes? ¿Y usted qué otras preguntas haría aparte de estas que se ponen como muestra? Sí. Mm, Por ejemplo, de sus alumnos, Pues ¿qué preguntas le gustaría a usted hacerse sobre ellos para conocer su contexto socioeducativo?
Pues más que preguntas, me gustaría conocer qué es lo que saben, Ujú. o sea, saber qué conocimientos tienen para de ahí partir para pues ver qué se les va a enseñar, ¿no? O en qué están mal o qué les hace falta, qué necesidades educativas. Incluso, pues yo creo que también es importante saber si en casa leen o no. ¿Por qué? Claro. Porque siento que la lectura es muy importante y a veces en la casa no se da. Entonces de ahí puedo partir para promover actividades y estrategias de lectura en mi aula. Perfecto, muy bien, maestra Chayito. O sea, no solamente son esas preguntas, esas son como de muestra, pero yo puedo Ujú. preguntarme cuáles son sus estilos de aprendizaje, qué relación existe entre ellos, Sí, si tienen amigos, si no tienen amigos, si tienen algún problema de salud, etcétera. O sea, el contexto socioeducativo con los alumnos sí, es incluso, muy amplio. sí, sí, sí. Sí, maestra, Sí, adelante. incluso ver si alguna barrera de aprendizaje, ¿no? Que también a veces, por más de que los tenemos ahí, no nos damos cuenta. Entonces, Claro, yo creo que hacer alguna pregunta que nos demuestre o nos dé a conocer si existe alguna barrera de aprendizaje también es muy importante. así es, muy bien, maestra Chayito. Maestra Ceci, en la siguiente imagen, ¿a qué actor educativo cree usted que se refiere? Docentes, ¿La de abajo? La primera. la primera es directivos, Su o no directivo sé. siempre anda bailando ahí, Ah, no, social, ¿no? Sería como que más ajá, social, ¿no? social. Bueno, la comunidad. Esa es una imagen de la Ajá, comunidad del anillo. comunidad. A lo mejor no ha visto la película. La comunidad. ¿Qué pregunta nos podemos hacer sobre la comunidad, maestra Ceci? Em, ¿Cuáles son las principales problemáticas que se viven en la comunidad? Bueno, pues esta sería una pregunta muy buena, ¿no? Porque dependiendo del contexto, ¿no? La segunda nos dice qué conocimientos y saberes de la comunidad se pueden aprovechar, qué lenguas se hablan, cuáles son las principales actividades y tradiciones de la comunidad, qué vínculos hemos establecido con las personas y los grupos de la comunidad. ¿Qué otras preguntas haría usted, maestra Ceci? ¿Qué otras preguntas plantearía dentro de su colectivo docente? Mm, ¿Qué actividades podríamos realizar, ¿no? ¿Qué actividades se han realizado en la comunidad para favorecer pues las problemáticas, ¿no? que se presentan? Eso es muy importante. Por ejemplo, vamos a ver en un tema donde es la creación de entornos escolares seguros, donde vamos a darnos cuenta que la comunidad es decisiva al momento de poder solucionar un conflicto de seguridad en nuestras escuelas. El cómo reaccione la comunidad, el que nosotros tengamos conocimiento de los agentes que pueden apoyarnos en un momento difícil, es algo fundamental. Entonces, eso no lo podemos tener si no hacemos un diagnóstico, si no elaboramos un contexto socioeducativo de este ente que es tan importante, la comunidad. Muy bien. Maestra Nancy, ¿cuál sería el siguiente actor educativo que tenemos aquí en las imágenes? Docentes. Muy bien, los docentes. ¿Qué preguntas nos plantea el cuadernillo que podemos hacernos? ¿Cómo nos conformamos? ¿Cuáles son nuestras mayores fortalezas? ¿Qué dificultades enfrentamos? Muy bien. ¿Qué otras podría usted hacerse? ¿Usted trabaja en qué nivel, maestra? En primaria, En primaria. Y usted tiene un equipo docente. sí. Entonces, ¿qué más le gustaría saber de su equipo docente para elaborar su contexto socioeducativo? Su vínculo, cómo se están vinculando con alumnos y padres de familia dentro de su aula, cómo vinculan, o bueno, ahorita en lo de los libros de la nueva escuela mexicana, que viene el trabajo con la comunidad, cómo lo están llevando a cabo, si sí lo están llevando a cabo, eh, qué, qué preparación más, aparte de la que ya tienen, están también tomando, no sé. Muy bien. Sí, claro. O sea, hay muchas otras preguntas que nos podemos hacer, pero digamos que estas son de muestra. Tengo aquí a la maestra Crescencia Sánchez. Maestra Crescencia, ¿puede abrir su micro? Por favor. Vamos al último actor educativo. Bueno, no es un actor, este ya no es un actor.
pero es también parte importante del reconocimiento de las condiciones socioeducativas. Maestra Crescencia, ¿me puede escuchar? Sí, aquí estoy. ¿Qué parte de, de esta condición socioeducativa cree usted que sea la última imagen? Ya vimos. Para confirmar lo de los lápices, Ajá, que el maestro es el que sirve de guía del alumnado, por mencionar un ejemplo. ok. Aquí, ay, está mal. Creo que se me cambió esta cosa. Pero bueno, no importa. ¿A qué se refiere pues, esta última parte de las condiciones socioeducativas? Los recursos y materiales que tenemos en las escuelas. No son los mismos de una escuela a otra, entonces también tenemos que ver con qué contamos, qué recursos, qué materiales, qué condiciones educativas tenemos, porque de ahí vamos a crear ya nuestra condición socioeducativa. Muy bien, gracias, maestra Crescencia. Entonces, compañeros, esto les decía yo, es lo que el cuadernillo de Mejor Edu nos dice que es el punto de partida para reconocer nuestras condiciones socioeducativas, que es a partir de preguntas. Hacernos preguntas, tantas como queramos, tan profundas como queramos, y a partir de la respuesta de estas preguntas vamos a poder llevar a cabo ordenar ahora ya, saber nuestras condiciones socioeducativas y comenzar a elaborar nuestro contexto socioeducativo. Pero ¿cómo nos vamos a responder estas preguntas? Ahí está la otra situación, porque las preguntas no se van a responder solas. Yo puedo elaborar 20, 30, 40, 50 preguntas, pero ¿de dónde voy a obtener la información? De diferentes fuentes. Y les recuerdo, ¿qué dice la nueva escuela mexicana? Las fuentes deben ser significativas, no solo estadísticas, sino aquellas fuentes que nos permitan obtener información relevante sobre nuestro contexto socioeducativo. Viene una lista en el cuadernillo que obviamente pues no es una lista terminada, pero que sí propone algunas de las fuentes de información que se pueden trabajar. Veo aquí a alguien que tiene como usuario la base Domex, no sé quién es. ¿Puede abrir su micro? Buenas noches, profe. Soy la maestra Aide. Hola, maestra Irene, qué gusto. Maestra, ¿nos puede leer, por favor, cuáles son las fuentes de información que recomienda el cuadernillo de Mejor Edu para obtener esa información que nos permita contestar las preguntas para el diseño de nuestro contexto socioeducativo, por favor? Claro, profe. En primera está revisión de las producciones de los grupos escolares. 2. Observaciones durante distintos momentos de la jornada escolar. 3. Conversaciones con estudiantes durante las clases o el recreo escolar. 4. Recorridos por las inmediaciones de la escuela y conversaciones con integrantes de la localidad. 5. Conversaciones con las familias de sus estudiantes y otras personas de la comunidad o participantes en las actividades escolares. 6. Un análisis de los aprendizajes de estudiantes y de los resultados de evaluación diagnósticas. Muy bien, esos son ejemplos, ¿eh? O sea, no son todos. Maestro Guillermo, usted seguramente ya elaboró su programa de mejora continua, ya elaboraron su contexto socioeducativo al inicio del ciclo escolar en su escuela. ¿Qué otras fuentes de información utilizaron para poder elaborar su contexto socioeducativo, maestro? Maestro, se utilizó para el diagnóstico socioeducativo, pues primero nosotros realizamos una reunión con las autoridades de la localidad, agendamos una serie de actividades y ver cuál es la importancia que cada una de ellas tiene en el impacto con la escuela. Y vamos relacionando una por una. Entran las culturales, entran las cívicas y de esa manera lo vamos contextualizando. Otros niños, en su mayoría campesinos, bueno, también hay actividades referentes a ellos, encaminadas hacia ese contexto. Es de esa manera, maestro. El bagaje de la información sale de la misma comunidad. Perfecto, excelente, maestro. Claro, sí es muy importante, ¿no? Tomar en cuenta desde las autoridades y cuál es el apoyo que pueden brindar. ¿Alguien nos quiere compartir
¿Alguna otra fuente de información que hayan utilizado para la elaboración de su diagnóstico del contexto socioeducativo de manera voluntaria? Yo, profe, Adelante, maestra. bueno, en el caso de mi escuela, las ¿Cuál maestras es su escuela, maestra? de, Porque yo ya sé, pero los demás no. ah, soy del EDOMEX, del sección La Paz. La escuela es Citlalmina. Las maestras lo que hicieron es hacer una entrevista a padres de familia, ¿no? Para conocer más el contexto. Asimismo, pues se tiene una semana de observación con los pequeñitos donde pues vas conociendo pues todo el entorno en el que ellos viven, ¿no? Y aparte, pues como las colonias, pues nos podemos dar cuenta que son, construidas por gente de diferentes, lugares. El contexto es personas de Puebla, de Oaxaca, de Guerrero, ¿no? Conocen, pues, no podemos conocer, pues, diferentes, situaciones, ¿no? Sus tradiciones, sus costumbres, bueno, hasta en la forma, a veces hasta de cómo se expresan, ¿no? Cada quien tiene, pues, hasta eso es un dialecto, ¿no? Todavía podemos ver aquí en el Estado de México, aquí en las orillas de lo que es Ixtapaluca, pues gente que pues llega de estos lugares y podemos conocer que todavía algunos traen todavía el dialecto. Muy bien. Muy bien, maestra, pues muy interesante. O sea, yo estoy seguro que si a cada uno de ustedes les preguntamos, nos vamos a dar cuenta que cada uno de ustedes tiene una forma diferente de diagnosticar su contexto, de que pues su experiencia, su autonomía profesional seguramente eh, les han dado un contexto diferente y les han dado la posibilidad de utilizar diferentes herramientas, ¿no? Entonces, estos son solo sugerencias, que nos quede claro para que no nos casemos con la idea de que pues eso es lo que tenemos que hacer y ya no. Esos son solo sugerencias. Hay otras fuentes de información que ustedes pueden consultar y entonces eso ya depende muchísimo también de la creatividad y del empeño que cada colectivo docente ponga en este paso que es la búsqueda de fuentes de información en esta situación. Bien. Vamos a hacer algo rapidísimo, muy, muy rápido. Tenemos aquí un supuesto. Supongamos, dice que trabaja en una secundaria y que entre las situaciones identificadas está el incremento de embarazos en adolescentes. Podrían plantearse preguntas como, dice acá, y les voy a pedir que de manera así rapidísima, piensen ustedes ahí en su libretita. Ya les he recomendado que tengan una libretita a la mano. Elaboren una pregunta de qué preguntarían ustedes en una situación problemática como esta en su escuela. ¿Qué les gustaría a ustedes saber para elaborar su contexto socioeducativo y partir de ahí para enriquecer su programa analítico? Les damos un minutito y les preguntamos. Podría ser cuál es el nivel educativo de las familias de la comunidad, ¿Por qué, maestro? ¿Por qué sería porque, importante eso? bueno, porque es en su defecto si una comunidad o las familias tienen un bajo nivel educativo, normalmente no se dan las orientaciones correctas hacia las niñas o a las adolescentes en este caso. Por tanto, las van aprendiendo estas cuestiones del embarazo hasta edades ya, pues en este caso hasta la adolescencia, cuando realmente la educación sexual pues es desde la primaria, ¿no? Entonces, muchas veces las familias, por su nivel cultural, lo que hacen es dejar pasar todo eso y no dar la información pertinente. Por tanto, creo que se da pues, los embarazos pues, en las niñas más constantemente, ¿no? Claro. Le dejan a la escuela la responsabilidad de educar y no asumen su responsabilidad con familias de guiar también a nuestros jóvenes. Muy bien. Ajá. ¿Alguien más? Yo, profe, Adelante, maestra Nancy.
Em, ¿Cómo están conformadas las familias y cuál es la religión que predomina en la comunidad? ¿Por qué sería importante contestarse esa pregunta? La primera porque, por ejemplo, en el contexto donde estoy, hay muchas familias que solo están al cargo de los abuelitos o de algunos tíos, entonces pues no es la misma atención que les dan a las alumnas o a los alumnos y pues nada más cumplen como con proveer, pero no con criar, con educar. Muy Y bien. la de la religión, pues porque luego pues las distintas religiones que hay no les permiten o no permiten a los maestros que se les hable de sexualidad, de educación sexual, y pues por eso están desinformados los alumnos. Eso es muy interesante porque finalmente uno luego tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Al tratar temas de sexualidad con los alumnos, porque a veces se nos ofenden los papás. Y eso pues obviamente a veces nos limita, debemos ser muy, muy profesionales a la hora de tocar temas de sexualidad. No podemos prestarnos a chacoteo ni a estar bromeando con los muchachos, porque incluso pues se nos puede llegar a presentar un problema grave. Entonces, eso es muy importante. Si no existe la libertad de poder hablar con los alumnos de manera objetiva, científica sobre la sexualidad, porque su religión se los impide, pues eso también incrementa la posibilidad de que tomen decisiones pues inadecuadas. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir su pregunta? Yo, profe, Sí, adelante. ¿qué metas tienen a corto, mediano y largo plazo? ¿Por qué? ¿Por qué es Porque importante? en un estudio que se hizo en la técnica 88 hace años, fue una pregunta que nos dio un panorama muy amplio de lo que se vive. Y la mayoría de las mujeres adolescentes de la comunidad no tienen metas planteadas. Cada una se basa en lo que ve en su contexto. Entonces piensan que porque si a la vecina o a la amiga le fue bien siendo madre a los 13 años, a ellas les va a suceder lo mismo. Entonces no se fijan metas a dónde quieren llegar y dónde se ven en unos años. Y creen que porque a una les va bien, a ellas también les va a ir bien. ¿Y qué podría hacer la escuela para darles una meta? Pues yo siento que, por ejemplo, en secundaria trabajar mucho lo que es la tutoría, el tener ese acercamiento con los adolescentes, el trabajar con ellos en su formación personal, el contar con personas que nos apoyen a orientar a los jóvenes, porque pues si bien nosotros tenemos a lo mejor los conocimientos, les enseñamos, pero no tenemos a lo mejor esa capacidad que probablemente un psicólogo tendría del acercamiento hacia jóvenes que tengan alguna situación en casa. Muy bien, claro. Darle metas pues implica también involucrarlos en que tengan un Maestro, proyecto de vida. Sí, Sí, maestro, sí, adelante, en Marcela. el caso de la comunidad, en el caso de la comunidad que yo trabajo, influye mucho también las condiciones económicas o las condiciones de trabajo que hay, porque como no hay trabajo, la mayoría de los padres prefieren casar a sus hijas a temprana edad de 13, 14 años para que ellos ya no corren con el gasto de la adolescente. Ese es un factor que realmente es difícil de controlar nosotros porque este, pues son machistas, influye mucho el machismo y, y no se puede contrarrestar porque los hombres son los que mandan. Sí, muy triste, pero es la realidad, lamentablemente. Vamos con el último participante voluntario. ¿Quién nos quiere compartir su preguntita? No se amontonen. Maestra Yo, Elcita. profe, Adelante, maestra Matilde. Oh, este, bueno, mi pregunta sería, ¿cómo es la comunicación de los padres con el alumno, no? Ya, bueno, engloba todo lo que ya han comentado los compañeros, pero creo que sería una parte fundamental. Ya comentaban ellos, pues, la cuestión de los padres que trabajan, a lo mejor y los que tienen el contexto de que los niños están educados por los tíos, por los abuelitos, y también, pues, podría ser otro de círculo social que frecuenta el niño, ¿no? también muy interesante, muy importante.
Muy bien, pues miren, pueden ser infinidad de preguntas, ¿no? Aquí en el cuadernillo, por ejemplo, en este apartado que nos dice, algunas de las preguntas que se pueden hacer es, ¿qué condiciones se vinculan con el embarazo en adolescentes? ¿Cómo impacta esta situación en la permanencia y el aprendizaje de estudiantes, en sus relaciones familiares y en la comunidad en general? ¿Cuáles son las concepciones sociales que se tienen sobre el ejercicio de la sexualidad y la reproducción en adolescentes? ¿Qué hemos hecho como escuela y como comunidad frente a esta situación? ¿Podemos hacerlo de otro modo? ¿Cuáles son las concepciones sociales que se tienen sobre el ejercicio de la sexualidad y la reproducción en adolescentes? Por decir algunos ejemplos. Entonces, ustedes a través del conocimiento de las condiciones socioeducativas van a encontrar problemáticas y sobre esa problemática van a trabajar en la elaboración de preguntas que les permitan llegar a un punto de decir, esto podemos hacer, ¿de acuerdo? Este es como un ejemplito. Ahora bien, ya recabamos datos, ya contextualizamos, ya problematizamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo logramos que todo ese conocimiento que ya obtuvimos, esa información, se pueda organizar ahora en algo? Como les vuelvo a repetir, no hay formatos. Cada escuela determina el formato donde va a plasmar su contexto socioeducativo, ese diagnóstico famoso que tenemos que hacer, que es el punto de partida para el reconocimiento de nuestro contexto. Entonces, de manera así como muy general, ¿qué recomienda el cuaderno de Mejor Edu? En primer lugar, pues obviamente el contexto que nos va a permitir, permítame, es que se me salió la presentación, ese contexto que va a darse cuando nosotros identificamos las situaciones y problemas del mismo. Hay que identificar situaciones y problemas, o sea, ya obtuvimos toda la información. Ahora, de toda esa información, ¿qué problemas encontramos? ¿Y qué problemas vamos a atacar? Porque como les decía, podemos encontrar 20, 30, 100 problemas, pero ¿qué problemas vamos a atacar desde la escuela, desde el aula y como colectivo y también pues como docente en particular? Una vez que hemos identificado las problemáticas, vamos ahora al proceso de problematización. ¿Qué sabemos de esos problemas, de esas situaciones? Ya definimos, encontramos todas las problemáticas y ya dijimos, de estas 20 vamos a abordar estas 5. ¿Qué sabemos sobre ellas? Y sobre la base de eso ya vamos a hacer la problematización de nuestro contexto socioeducativo. Y de ahí vamos a establecer metas. ¿Cuál es nuestro horizonte? ¿Cuál es el lugar al que queremos llegar? ¿Cómo queremos cambiar esa realidad? ¿A dónde queremos llegar? Este es el problema y quiero llegar a este punto donde el problema se haya eliminado, haya disminuido o en cierto grado haya yo logrado impactar en la solución del mismo. ¿Cómo nos imaginamos que va a llegar a ser lo que queremos cambiar? Y de ahí tenemos que partir a establecer con qué contamos para abordar la tarea. ¿No? ¿Qué tenemos a la mano? Materiales, libros, videos, recursos humanos, eh, apoyos de, de instancias gubernamentales o de personas de la comunidad, etcétera. Esa es la parte de la definición de los recursos. Y finalmente, establecer cómo lo vamos a abordar, pero no lo vamos a abordar así en general, lo tenemos que abordar desde algo concreto. ¿Desde dónde? Desde el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto es fundamental. O sea, no es de que pues ahora como ya vimos que hay muchas niñas embarazadas, vamos a hacer cartelones y los vamos a pegar por toda la comunidad. Muy bien, pero eso no va a hacer ningún cambio. Ese cartel debe ser un producto de un proceso pedagógico, donde voy a trabajar con los alumnos, los contenidos, procesos de desarrollo del aprendizaje, voy a formar o voy a tratar de formar en ellos valores, conocimientos, habilidades, destrezas
y ese cartel va a ser como que una de las partes o uno de los productos de un proyecto educativo, un proceso de enseñanza-aprendizaje que yo voy a llevar a cabo. ¿Sale? Entonces, ¿cómo organizamos la información? De manera general, pudiéramos decir que este es un esquemita más o menos claro de cómo en un proceso temporal podemos ordenar esta información y a partir de ahí ya podemos ahora sí hacer una concreción, hacer el primer plano de la concreción del programa que estamos trabajando, el programa a ver, contesten, El programa analítico. del programa analítico. Esos tres famosos planos que vimos al inicio, donde nosotros decimos, estos tres planos van a permitirnos elaborar nuestro programa analítico y hoy nos enfocamos a lo que es el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. En otro momento se abordará ya lo que es el codiseño y la contextualización, pero hoy nos enfocamos a este análisis del contexto socioeducativo que debe tener sentido y significado a través de una lectura de la realidad que nos permita problematizar con las condiciones que se marcan, con los diferentes actores que influyen en estas condiciones socioeducativas, a través de las fuentes de información pertinentes, pero sobre todo que sean significativas y que nos permitan elaborar estas preguntas, estas interrogantes que nos vamos a responder para ahora irnos a un proceso de ordenamiento de ese conocimiento para llegar a lo que sería nuestro primer plano de la concreción del programa analítico, que es el reconocimiento del contexto socioeducativo. Hasta aquí la explicación, compañeros. ¿Dudas, comentarios? Con todo gusto, adelante. A trabajar en el reconocimiento del contexto socioeducativo. Adelante, compañeros, preguntas. Me parece que no hay dudas, está muy claro. La forma en que lo haces o la síntesis que haces apretadita de esta parte de este cuadernillo de Mejoredo me parece que es adecuada y además entendible y fácil de digerir, como que para volver a reformular lo que ya hicimos, por ejemplo, en las escuelas, en el caso mío. Qué bueno, maestro, me da gusto. ¿Alguien más? Maestro, perdón. Sí. Yo al inicio no pude conectarme a tiempo y cuando me conecté usted ya había empezado. Sí. ¿Por qué habla de Mejoredu? O sea, ¿por qué toda esta información nos dice y habla de Mejoredu? Ok, le voy a contestar. Porque Mejor Edu, fíjense bien, voy a detener la compartición. En la bibliografía recomendada para todo lo que es el instrumento de apreciación docente, viene una bibliografía recomendada que ustedes tienen que trabajar. Y en esta bibliografía de promoción vertical en educación básica, Mejor Edu publicó una serie de cuadernillos que contienen precisamente lo que es la subárea 1.2, todo lo que son los fundamentos de la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son esos cuadernillos? Lo que es habilidades directivas para la colaboración y la vinculación, el modelo de evaluación diagnóstica formativa e integral, el trabajo con y desde la comunidad, lo que es hacia la integración curricular. Si alcanzan a ver esta imagen que está de mi lado derecho, no sé de qué lado se ve ustedes, estos cuadernillos, todos los hizo la biblioteca de Mejoret, con la finalidad de que sean asequibles, digeribles para los docentes. Entonces, estos cuadernillos son fundamentales para esta subárea que es la 1.2. Estos temas
Se abordan, me parece que son 11 cuadernillos. El que vimos hoy es este, reconociendo nuestro contexto. Este sí es de Mejor Edu también, que es el director como promotor del trabajo colaborativo, las prácticas directivas con sentido pedagógico y el de asertividad y empatía, que son claves para el desarrollo del liderazgo. Son dos series de cuadernillos que Mejor Edu publica para acercar al maestro estos temas que son los que vienen en el examen. Por eso menciono tanto Mejor Edu, porque es toda una serie de cuadernillos y de pequeños libritos que vamos a estar analizando en este curso. Ya, maestro, ya. Gracias. Correcto. ¿Alguna otra duda, compañeros? Bueno, parece que no hay dudas. Entonces, aquí terminaríamos nuestra sesión. Termino la grabación agradeciéndoles su presencia el